En el video anterior, es decir, el número 5, vimos los elementos que conforman la ecuación para poder determinar el tamaño de muestra. Nosotros no vamos a utilizar la fórmula para determinar el tamaño de muestra, sino que vamos a utilizar el programa para el análisis epidemiológico de datos conocido como EpiDat. Entonces, ya he descargado el programa, lo tengo guardado en alguna carpeta y lo voy a abrir. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos la interfaz, por acá tenemos el nombre del programa para análisis epidemiológico de datos, tenemos la barra de menú, tenemos por acá la barra de herramientas. Y en la barra de menú pues tenemos archivo, edición, módulos, herramientas, etcétera. En este caso el que más se utiliza, lo que vamos a utilizar es donde dice módulos. Entonces aquí tenemos varias opciones: análisis de datos, muestreo, inferencia, etcétera. En nuestro caso lo que nos interesa es muestreo. Pasamos a la siguiente ventana, dice cálculo del tamaño de muestra, intervalo de confianza, y aquí tenemos entonces un cuadro de diálogo que nos permite obtener, nos indica, o sea, nos da las opciones de obtener la muestra para la media, para la proporción, para los ratios, riesgo relativo, etcétera. En nuestro caso vamos a utilizar el tamaño de muestra por proporciones o para proporciones. Bueno, aquí voy a limpiar esto, ya lo teníamos. Entonces aquí nos pide tamaño de la población. El tamaño de la población es, desde nuestro estudio, es 314. La proporción esperada. Bueno, eso fue lo que hicimos cuando se aplicó la prueba piloto, donde se hizo el análisis de la frecuencia con la cual los estudiantes dijeron siempre, algunas veces nunca, y se tomó los porcentajes de estudiantes que dijeron nunca en cada una de las 4 preguntas, se sumaron, se dividió entre 4, es decir, se sacó el promedio, y eso nos dio una proporción de 22. Y eso es lo que colocamos acá. Luego, se dijo que íbamos a trabajar con el 95%, y el error de muestreo, que es aquí la precisión absoluta, dijimos que era 6. Eso fue lo que se decidió para determinar este tamaño de muestra. Y le decimos calcular. Al darle calcular, aquí tenemos entonces el 6, que es la precisión, que es el error máximo admisible que se eligió para este estudio, y tenemos una muestra de 116. Ahora bien, 116 de 314. Ahora, ¿cómo se hace para ubicar esos 116 en 314? Entonces habría que establecer un criterio. Como por ejemplo, uno pudiera ser, hay varios, uno pudiera ser sistemático. Es decir, cada 4 estudiantes se elige para la muestra. Por ejemplo, vamos a suponer que se empieza en el número 3. Entonces, dije cada 4, ¿no? El número 7, 3 y 4, 7. El número 7 es el estudiante que va a pertenecer a la muestra. Luego vendría 7 y 4, 11. El número 11 sería el otro estudiante que va a pertenecer a la muestra, y así hasta llegar a 116. Pero ese proceso no nos conviene, porque resulta que nosotros tenemos estratos. Entonces tenemos que buscar otro procedimiento que se corresponda de una manera adecuada para que queden representados los estudiantes, estos 116, en esos estratos. Entonces para eso nos venimos nuevamente a módulos, muestreo, pero ya no nos ubicamos en el cálculo del tamaño de la muestra, porque eso ya lo hicimos. Vamos a hacer entonces la selección de los elementos de la muestra. Tenemos el muestreo aleatorio simple, sistemático, el muestreo estratificado. Ese es el que nosotros vamos a tomar.
Y aquí tengo dos opciones, la estrato manual y el estrato automático. En este momento voy a trabajar con el estrato manual. Y aquí me dice que el número de estratos, en este caso el programa me está indicando que hay 2, pero nosotros no necesitamos 2, necesitamos 5 porque tenemos de primero a quinto grado. Entonces colocamos los 5 y ahora aquí en la parte de abajo me está indicando, está pidiendo que coloque el tamaño de cada estrato. Y eso se definió cuando se habló de la población, porque la institución se le pidió a la institución o a las personas encargadas en este centro educativo cuál era la cantidad de estudiantes por grado. Y nos dijeron que en el primer grado había 81, que en el segundo grado había 77 estudiantes, que en el tercer grado había 54, que en el quinto, en el tercero, en el cuarto hay 41 y en el quinto 61 estudiantes. Bien, ya tenemos ahora el programa nos va a dar el tamaño de muestra por cada estrato, pero aquí nos dice reparto de la muestra, es decir, de acuerdo con estos tamaños los reparto. Aquí nos dice muestra igual para todos los estratos. Pero a mí me llama, o sea, no me convence mucho esto de que 81 vaya a tener la misma cantidad de estudiantes que 41, cuando 81 es el doble. Eso no me parece muy bien, a mi juicio. Indudablemente, otra persona puede tomar otra decisión. Vamos a abrir este desplegable para ver qué otras opciones tengo. Bueno, tengo el reparto proporcional al tamaño del estrato. Y tengo definir tamaño de la muestra de cada estrato. Si yo reelijo yo tendría que conocer los tamaños de muestra ya por estrato. Yo no los conozco. Seguramente buscaría un procedimiento y los encontraría. Pero yo me voy a quedar, en este caso, por el reparto proporcional al tamaño de la muestra. Eso es, prácticamente para este estudio me quedarían estas dos. El igual o el tamaño proporcional. Yo me decido por el tamaño proporcional. Y aquí me está indicando ahora que coloque el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿cuál fue? El que acabamos de determinar. Aquí está. 116. 116. Y le doy a distribuir. Al darme a distribuir, entonces tenemos que para el primer grado, que tiene un estrato de 81, la muestra es de 30. Para el segundo grado la muestra es de 28. Para el tercer grado la muestra es de 20, para el cuarto grado la muestra es de 15, me parece mucho más razonable, porque suponemos que si hubiese quedado un 20, pues entonces era 20 para todos, 20 para el que tiene 80, 20. No, bueno, en este caso está como mucho más, es más razonable, más balanceado, ¿no? Ahora viene la otra incógnita. Ok, está muy bien, en el primer grado hay 81 y se tiene una muestra de 30. ¿Cómo se hace para ubicar esos 30 alumnos dentro de esos 81? Porque a estos son los que se le va a aplicar el instrumento. ¿Cuál instrumento? El instrumento que se validó y se le determinó la confiabilidad y vimos que esas cualidades son favorables y se puede aplicar. Entonces, este procedimiento de cómo se obtienen esos estudiantes es lo que se va a ver. Vamos a trabajar en el próximo video.